Para disfrutar estos 2 días de descanso y luego retomar la semana con pilas recargadas. Le cuento que hoy es el día del fisioterapeuta y a propósito de este importante tema, más adelante estaremos abordándolo aquí en este espacio. De una vez saludamos a todas las personas que se van poniendo en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook y en YouTube nos encuentra como Tele Yucatán. Si usted quiere ver la transmisión en vivo de este espacio y también del de las 8 de la noche, puede hacerlo a través de www.teleyucatán.gov.mx. Por supuesto, el teléfono en el estudio está totalmente disponible para que usted se comunique y es el 940-7600. Quédese con nosotros, arrancamos con las noticias. El gobernador Mauricio Vila presentó el programa Microyuc, con el que se ofrecerán herramientas de trabajo a las pequeñas empresas y así, claro, disminuir la pobreza extrema del estado. Emprendedores de los 106 municipios del estado podrán recibir créditos desde 25,000 hasta los 150,000 pesos para iniciar o ampliar sus negocios. El gobernador Mauricio Vila Dosal presentó el programa Microyuc, Apoyo y Financiamiento para tu Crecimiento, en el que se invertirán 54 millones de pesos para ofrecer herramientas de trabajo a las pequeñas empresas y disminuir la pobreza extrema del estado. Tenemos créditos para todo el mundo, ¿no? Desde la gente que está en condiciones de pobreza, abajo de la línea de bienestar, que es a los que prácticamente pues sale sin ningún interés el crédito, pueden llegar hasta 25,000 pesos. Si la señora solo necesita una máquina para costurar de 7,000 pesos y sus hilos, pues le damos lo que cueste eso, no es necesario llegar hasta los 25, porque luego hay algunos que se asustan, dicen, no, 25 es mucho, no lo voy a poder pagar. Aquí el chiste es que ustedes se comprometan con lo que pueden pagar, créditos que son a la palabra, sin documentación, con la confianza que tenemos en que los yucatecos son gente de bien y son gente trabajadora. Por otro lado, también pues ya tenemos los créditos para los que ya van un poquito adelante, para los que ya tienen un oficio, que les hacen falta herramientas, pues para ellos también hay créditos. El microcrédito de corte social está dirigido a comunidades del estado que recibirán un subsidio de hasta 25,000 pesos a tasa anual del 0% para la compra de maquinaria y herramientas, mientras que el crédito productivo está dirigido para las personas que trabajan en el campo con subsidio desde 1,000 a 15,000 pesos. Ambos créditos se pueden solicitar en la sede Sol estatal. El crédito de autoempleo ofrece el subsidio desde 25 hasta 150,000 pesos para iniciar su propio negocio con plazo de hasta un año. El financiamiento se puede solicitar al Servicio Nacional de Empleo Yucatán. Asimismo, el crédito para emprendedores que se puede solicitar un día después de darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, con plazos de 12, 18 y 24 meses según el monto del subsidio, tiene un 8% de tasa anual. En caso de ser proyectos liderados por mujeres, la tasa anual será del 7%. El monto máximo es de 100,000 pesos y se puede solicitar en el Instituto Yucateco de Emprendedores. El crédito empresarial está dirigido a pequeñas y medianas empresas establecidas de manera formal en comercio o industria. Se puede saldar en 48 meses sin importar el monto, con subsidios desde 50 hasta 400,000 pesos para la compra de mercancías, uniformes, publicidad, mobiliario y equipo. Por último, el crédito para mujeres es similar al empresarial, pero dirigido al sector femenil con tasa anual fija dependiendo del mes que se solicite, con montos desde 5 a 50,000 pesos para la compra de insumos para ampliar o remodelar sus negocios. Ambos financiamientos se pueden solicitar en la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. El objetivo son varios, pero uno de los principales de lo que es el lanzamiento de estos apoyos y de créditos, estos 6 paquetes, es que estas empresas puedan tener capital de trabajo y puedan prestar esos servicios. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Tele Yucatán te informa. Atención prioritaria a quienes más lo necesitan a través de programas como Médico a Domicilio, Médico 24/7, así como el transporte gratuito para personas con discapacidad motriz. El compromiso del gobierno del estado que encabeza a Mauricio Vila Dosal con los sectores vulnerables como las personas que requieren servicios de salud y quienes necesitan atención especial por alguna discapacidad es prioridad. Desde el inicio de su gestión se realizaron acciones como Médico a Domicilio, Médico 24/7 y recientemente el programa de transporte gratuito para personas con discapacidad motriz, que representa alivio para los yucatecos de escasos recursos económicos.
El taxi especial realiza aproximadamente 35 viajes al día con 5 unidades adaptadas de la empresa Así Taxi. Es un traslado cómodo y seguro para un pasajero en silla de ruedas y un acompañante, para que puedan acudir a sus consultas y terapias. El trámite se realiza en el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. El gobierno del estado cuenta con el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, que tiene reconocimiento nacional, que acerca los servicios de rehabilitación al estado para atender a personas con alguna discapacidad y para su inclusión en la vida social y laboral. Cada año en el CREE se atienden a unas 6.300 personas que reciben terapia por discapacidades visual, audición, lenguaje, mental y motriz, entre otras. Además, se cuenta con 71 unidades básicas de rehabilitación que operan en diversos municipios del estado. Teleyucatán te informa. En otras cosas, a través de la iniciativa Yucatán Seguro se mantendrá la vigilancia por aire, tierra y también por mar, incluso en zonas de difícil acceso, con el avión de reconocimiento que trabaja hasta 8 horas consecutivas. Para ofrecer seguridad por aire, la iniciativa Yucatán Seguro que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal se proyecta contar con drones y un moderno avión de vigilancia para agilizar las operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Con los equipos se realizarán labores de vigilancia y reconocimiento aéreo para resguardar a la población y detectar posibles actividades ilícitas. Con el avión de reconocimiento, capaz de operar hasta 8 horas continuas consumiendo apenas 120 litros de diésel y con apoyo de un panel solar que proporcionará energía eléctrica adicional en vuelos largos, la corporación será capaz de realizar actividades de vigilancia en zonas de difícil acceso. La aeronave dispone de una cámara de vigilancia especializada con visión infrarroja y resistente a la intemperie, que proporciona imágenes de luz diurna y térmicas para que el piloto y su tripulante identifiquen personas y objetos hasta unos 900 metros de altura en zonas de poca visibilidad. La iniciativa Yucatán Seguro también incluye la compra de 6 drones para vigilar lugares de gran afluencia y concentración de personas. Las unidades son capaces de captar imágenes y video con cámaras de alta resolución. Teleyucatán te informa. Y por supuesto, la opinión de usted es de mucha importancia, de la sociedad yucateca. Así que salimos a la calle a preguntarles cuáles son sus impresiones ante la iniciativa Yucatán Seguro. Esto fue lo que nos dijeron. La sociedad yucateca continúa apoyando la iniciativa Yucatán Seguro que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal, porque con equipos tecnológicos, vehículos y embarcaciones fortalecerán la seguridad de la entidad. La iniciativa incluye la instalación de 3.527 nuevas cámaras de vigilancia, 1.000 nuevas cámaras vecinales, 119 arcos carreteros, 6 drones de alta tecnología y un avión especializado para proporcionar vigilancia por aire, mar y tierra. ¿Qué opinan los ciudadanos al respecto? Sí, está bien, es muy importante, estaría bien para nuestra seguridad, claro. Sí. La verdad está bastante genial porque muchos como nosotros estamos en las bicicletas, en las motocicletas y pasan accidentes y no hay ninguna cámara que pueda registrar algo que pueda ayudar a una investigación. La seguridad es muy importante, así que lo hagan. Sí. Tanto les ayudaría a ellos como nos ayudaría a nosotros, entonces sería productivo. Yo estoy viendo que todo está yendo muy bien ahorita, todo está perfectamente bien. Mucho mejor a lo que teníamos antes. ¿Y el que se instalen nuevas cámaras cree que estaría bien? Mejor, claro, tiene bien apoyo. Para mí es muy bueno, sí, porque hay muchas cosas que está pasando ahorita, pues hay veces pues no llega ni con la autoridad, pues así creo que hasta él lo puede ver todo lo que está pasando. Con imágenes de Fred Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. También le cuento que continúa la distribución de los artículos del programa Peso a Peso a beneficio de 525 hombres y mujeres del oriente del estado, quienes recibieron unos 11,000 productos con valor de 3.4 millones de pesos. El secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, entregó apoyos a 67 pequeños productores de forma gratuita. Con esto se benefició a hombres y mujeres de Buxós, Silán de Bravo, Silán González, Espita, Panabá, Quintana Roo y Temash, quienes recibieron aspersores, semillas, palas, machetes, alambres de púas, entre otras herramientas para mejorar y aumentar su producción a beneficio, por supuesto, de sus familias.
Y antes de irnos a la pausa comercial, enviamos un caluroso saludo a Viridiana Bosque, que nos está saludando a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Tele Yucatán. Pausa comercial y enseguida estamos de regreso. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Ya de regreso en Tele Yucatán te informa, qué gusto que siga con nosotros. Y miren, nos vamos al corazón de la ciudad, al centro histórico de Mérida, en donde para fomentar mejor la circulación vial, la dirección de la Policía Municipal de Mérida realiza adecuaciones a las franjas amarillas para evitar que los conductores se estacionen a menos de 15 metros de las esquinas. Con la nueva estrategia de prevención vial basada en el artículo 324 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Estado, el Departamento de Ingeniería Vial de la Policía Municipal comenzó a señalar los 15 metros de las esquinas con esta pintura roja, ya que, de acuerdo con dicho reglamento, las corporaciones policiales pueden colocar marcas en las guarniciones para señalar, indicar o complementar también las señales viales de una zona. Así que mucho ojo, ya que la pintura roja señalada son zonas donde queda totalmente prohibido estacionar sin importar el horario en el que esté. Y ahí en las imágenes ve esta franja roja. Vamos con otros temas. El Poder Judicial del Estado de Yucatán convoca a las personas que estén involucradas en un proceso judicial de divorcio a asistir a un grupo de apoyo terapéutico con la intervención de especialistas. Claro, las personas que deseen inscribirse a este grupo de apoyo terapéutico para personas en proceso judicial de divorcio deben ser mujeres u hombres mayores de edad que estén atravesando un proceso judicial de divorcio y asistir a todas las sesiones que iniciarán el lunes 12 de agosto en horario de 7 a 8:30 de la noche. Tome en cuenta que para acceder a este taller es necesario que los solicitantes acudan a una entrevista con la titular de la Unidad de Evaluación Psicológica y Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, Elsie Maribel Gamboa Solís. Vamos a otras cosas y ahora le pregunto, ¿usted ya realizó su testamento? Mire, le cuento que la cultura de laboral, este importante documento incrementó 30% en Yucatán. Definitivamente, claro que ha crecido. La gente tiene que entender, por favor, que es muy importante realizar un testamento. Si no hay un testamento, deja mucho conflicto, deja mucha incertidumbre y mucha carga de trabajo a los tribunales. Recordó también que en septiembre, mes del testamento, la Consejería Jurídica del Estado anunciará los descuentos que se ofrecerán para elaborar ese importante documento que da certeza al patrimonio de las familias. Ahí le comentamos para que se esté pendiente en el próximo mes de septiembre. Y ahora mire, en verano se incrementan 30% las urgencias médicas. Recordemos que en este tiempo los niños están en la casa y con ello una serie de posibles accidentes en el hogar, como por ejemplo las quemaduras y las caídas. En las vacaciones de verano, las urgencias médicas se incrementan hasta 30%, principalmente en niños, informó el coordinador estatal de socorros de la Cruz Roja, José Estrella Castro. En verano aumentan las llamadas para la atención de niños. Como todos saben, salen de vacaciones y pues los niños están en casa.
Y por lo general las llamadas son para atender a niños. Pues caídas, quemaduras, cosas como esas, ¿no? Pero sí incrementa un 30%. Se refirió a los servicios que se proporcionan en la costa. Incidentes que atendemos, heridas cortantes por objetos extraños en la arena y niños extraviados. Pero por lo general siempre ha sido saldo blanco, tanto en carreteras como en playa. En las vacaciones de verano, las urgencias médicas se incrementan hasta 30%. Y ahora prepare su paraguas, ya que se espera un fin de semana lluvioso. Las temperaturas seguirán prácticamente igual, cálidas al amanecer y muy calurosas por el día. Al menos en Valladolid la máxima pronosticada para hoy es de 36 grados Celsius. Pero no le cuento más detalles, vamos con el pronóstico del tiempo. Una vaguada que se extenderá desde el Golfo de México hasta el centro de la península de Yucatán ocasionará el incremento de nublados con probabilidad de chubascos y tormentas puntualmente fuertes en el noreste, centro y sur del estado. Las temperaturas serán muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con vientos del este de 15 a 25 km por hora, cambiando al noreste con rachas mayores a 50 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 37 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 32 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 26 grados. En los próximos días, se esperan chubascos con tormentas puntualmente fuertes en el occidente y centro de la península de Yucatán, así como un ambiente muy caluroso. Es para el día domingo cuando se incrementará la probabilidad de lluvia en el estado. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Ya lo vio, como en estos días no habrá día seguro, le recomendamos que no salga a la calle sin su paraguas. Mandamos un cordial saludo a Moisés Nahum Ruiz, se comunica a través de las redes sociales, seguimos transmitiendo en vivo desde el Facebook de Tele Yucatán y le recuerdo también el teléfono en el estudio 940-7600. A través de este medio puede hacernos saber qué sucede en su colonia o, por qué no, también en su municipio. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros. A la vuelta nos vamos hasta Oaxaca. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte, el poder de la justicia. Ya está comenzando la fiesta del pueblo. Esta semana en su programa de Fiesta en Fiesta nos trasladamos hasta el bello municipio de Tequic, Yucatán. Acompáñanos a revivir los mejores momentos de la fiesta tradicional en honor a San Antonio de Padua desde la capital de las Guayaberas. Mi nombre es Ángel Chan y nosotros somos de Fiesta en Fiesta. Ya la vaquería se van a bailar. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán te informa y ya se lo decía, ya que estamos de vacaciones, hoy le invito a dar un recorrido por Oaxaca de Juárez, entidad de historia, conquista y por supuesto culto. Oaxaca de Juárez, nombrada así en 1872 en homenaje al benemérito de las Américas, Benito Juárez, es mágica y multicultural.
Oaxaca es la entidad con más lenguas indígenas, entre ellas el zapoteco, mixteco, mazateco y mixe. Su capital fue la segunda ciudad con mayor evangelización en todo México. Sus habitantes son devotos a Dios y los santos, por influencia de sus conquistadores, la Orden Dominicana. Su centro histórico, además de gran belleza, cuenta con 46 iglesias, la mayoría con características únicas, decoradas con espejos, oro, pinturas y de estilo barroco y gótico. En el corazón de la ciudad encontrará su kiosco afranciscado, repleto de laureles y hermosos jardines. Frente a su parque principal se ubica la Catedral de la Asunción y a un costado la Capilla del Señor del Rayo. A recorrer sus calles siempre encontrará un sitio en donde leer parte de su historia. La ciudad rompe su estilo colonial con el Teatro Macedonio Alcalá, edificado en homenaje al expresidente Porfirio Díaz. A 6 esquinas de su catedral encontrará el Centro Cultural de Santo Domingo, que alberga el jardín etnobotánico más importante de Latinoamérica, con más de 800 especies endémicas. Tiene un banco de semillas, un herbario y una biblioteca especializada donde el público puede consultar información de la flora, vegetación, ecología, historia natural y etnobiología. Si sale de la ciudad, es irremediable que en su trayecto pase por 15 o 20 municipios, pues el estado cuenta con 574 distribuidos en 8 regiones y 3 valles centrales. El estado y su capital son los sitios ideales para recordar la época prehispánica, colonial, guerra de independencia, la época porfiriana y la contemporánea. Con imágenes de Fray Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Regresamos de Oaxaca y nos vamos a Sonora, estado que fue presentado como un nuevo destino turístico nacional. El estado es conocido por su deliciosa gastronomía, en donde la carnita asada es la joya de la corona. Ante empresarios turísticos y agencias de viajes, se presentó a Sonora como destino turístico que ofrece playas, gastronomía, entre otros atractivos, cuya combinación suman una nueva opción para los visitantes. La idea de hacer esta convivencia, esta cena con este formato, es porque queremos que sea un lugar para que, como los amigos que recibimos en Sonora, los estamos recibiendo ustedes acá en la casa de Greg. Así recibimos a los amigos. La gastronomía de Sonora se caracteriza por su carne asada y los tradicionales platillos de pescados y mariscos, manifestó la chef Gaby Gallegos. La mejor carne, los mejores mariscos, no, los hot dogs catalogados como los mejores, la verdad. Pues tenemos muchísimas cosas y la verdad es un destino, yo creo que ahorita la gente no lo conoce mucho, no sabe las playas que tenemos, o sea, tenemos lugares de verdad muy, muy padres. Los sonorenses y yucatecos comparten diversos aspectos a pesar de la distancia, y ambas entidades son una opción viable para el turismo por la conexión aérea con que cuentan. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y es que como parte de la promoción de la Secretaría de Fomento Turístico y con el apoyo de una cadena hotelera, se realizó una cena con representantes de los medios especializados en turismo y cultura de Jalisco. En los hoteles de la firma se efectúa una muestra gastronómica denominada Festival Yucateco, en alianza con el chef yucateco Alex Méndez, para que los comensales disfruten el sabor y variedad del menú. Y le platico que los asistentes tuvieron la oportunidad de platicar con la secretaria de Fomento Económico, Michelle Friedman, quien resaltó los atractivos del estado como sus zonas arqueológicas, cenotes, playas y ciudades coloniales, entre otras más. Bueno, que le cuento si usted ya conoce todos los atractivos de nuestro bello estado. Y finalizamos en la capital yucateca para que conozca la historia de Manuel, un hombre que lleva a Yucatán en el alma y que se gana la vida haciendo figuras de palma. Seguramente usted lo ha conocido porque se encuentra por las calles de la ciudad. Vamos a conocer su historia. Veracruzano por nacimiento y yucateco de corazón, Manuel Avedaño Hernández es un artesano que se gana la vida haciendo figuras de palma. En 1986
llegó a Mérida acompañado de su madre, quien deseaba ver a sus hijas, que años atrás habían decidido venir a radicar a la Ciudad Blanca. A mí se me acababa de morir el señor, y mi papá murió, ya estamos los dos viudos. Manuel llegó a bordo de un tren a la ciudad que se convertiría en su nuevo hogar y tal vez su última morada. 13 pesos cobraba el tren, barato. Por varios años se dedicó a la albañilería, pero llegando a Mérida vendió sus herramientas, pues pensó que sería difícil conseguir contactos para ser contratado y comenzó a elaborar dulces, principalmente el pirulí. Al principio yo le pregunté a mi cuñado dónde quedaba Progreso. Me dijo, en tal calle va a agarrar. Bueno, me fui a Progreso. Allá encontré 2 o 3 amigos que no nos conocían, pero ellos son dulceros, yo también. Pues se comunica uno, ¿verdad? Hay amistades. Ya de ahí, otros amigos nos íbamos más lejos. Sin embargo, la artritis en su rodilla le impidió seguir yendo al puerto a vender sus dulces y recordó que su abuelito Isidro Hernández le enseñó a elaborar artesanías de palma. Vivo de la palmita que la gente me regala. Nunca falla quien me la dé. Todo allá por la colonia, a donde quiera, Villas del Oriente, muchos amigos y amigas que llego yo, me regalo una penca de palma. En tan solo 7 minutos, Manuel puede elaborar una de las artesanías que comercializa principalmente en restaurantes cercanos a la carretera Tixcocop y en ocasiones desde 15 pesos en el centro histórico de la ciudad. Pues hago el pescadito, los grillitos, hago rositas, hago abanicos, pues los pescaditos y los grillitos me lo compran los señores para su auto, para que lo cuelguen en el peor. Y esto los niños, las niñas, pescaditos, pues cuando la suerte es buena, gano 300 pesos, 250, ¿sí? Hay días que poquito, 80, 100 pesos. Pero pues hay que conformarse con poco, ¿verdad? Hay que trabajar hasta el último día de vida. Con imágenes de Adriana Redondo, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y después de esta emotiva historia, nosotros nos vamos a una pausa comercial. Quédese con nosotros. A la vuelta, más noticias. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Los yucatecos somos gente trabajadora y con valores bien arraigados, quienes tenemos una cultura que trasciende fronteras. Por eso conoce las historias de éxito de la gente que ha salido de nuestro estado para triunfar en otros países, poniendo nuestras costumbres y tradiciones muy en alto. Conócelos en Yucatán en San Francisco, el sábado a las 6 de la tarde, por Teleyucatán. Llega Teleyucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Teleyucatán. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán.
seguimos transmitiendo en vivo, totalmente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán. Gracias por continuar con nosotros. Le platico que la primera escuela para técnicos en terapia física en el país fue instituida en 1955. Ese mismo año, el 5 de julio, se funda la Asociación Mexicana de Terapia Física y Rehabilitación, que posteriormente cambiaría su nombre a Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación. En honor a dicho hecho, cada 5 de julio se celebra en el país el Día del Fisioterapeuta para revalorar el trabajo que realizan estos profesionistas. Más del 60% de los pacientes que sufren un accidente requieren terapia física y rehabilitación, aseguró la jefa del Departamento Clínico de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Regional número 1 del IMSS, Ignacio García Telles, Giovanna Gómez Arredondo. Principalmente el paciente que acude aquí es porque presenta alguna limitación en sus funciones, limitación en sus articulaciones, limitación en su vida diaria, y las causantes de esta limitación pues son múltiples, pero la que más predomina actualmente pues son los accidentes. Las caídas y lesiones deportivas también son motivo de consulta en esta área del hospital, única en su tipo en la delegación estatal del IMSS. Con más de 40 años de servicio, en esta unidad se atienden entre 300 y 500 pacientes a diario. La terapia en general nosotros la dividimos en terapia física, terapia ocupacional, y nosotros contamos con terapia del lenguaje dentro del servicio. La terapia física pues cuenta con hidroterapia, electroterapia, mecanoterapia, tenemos gimnasios específicos para pacientes con enfermedades neurológicas, con enfermedades de columna, con enfermedades de miembros superiores, de miembros pélvicos. Y tenemos la estimulación temprana también dentro de este rubro. Dijo que en la terapia ocupacional, la mano es la zona del cuerpo por la que más acuden los pacientes. La finalidad es tratar de reintegrar la actividad que hayan perdido o la función que hayan perdido, ya sea en muñeca, mano, dedos, a su función normal, la habitual o lo que más se pueda acercar a la normalidad. Son actividades variadas, ¿no? Desde utilizar conos, semillas, hasta hacer ejercicios de fortalecimiento, hasta también complementarla o hacerlo junto con parafina, con hidroterapia. Los derechohabientes tienen que pasar por una valoración previa con el médico especialista en medicina física y rehabilitación, los cuales prescriben la terapia adecuada para cada paciente. La especialista envió una felicitación a todos los fisioterapeutas en su día y destacó la importancia de su labor en la rehabilitación del paciente. Son el que te agarra de la mano, te levanta, te acompaña y luego te suelta para que tú termines y salgas de aquí pues siendo una persona funcional y satisfecha con tu tratamiento. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Así que muchas felicidades a los fisioterapeutas en su día. Seguimos con temas de salud y atención. Las mujeres que nos ven en casa, les pregunto, ¿conoce lo que es el implante subdérmico? Le cuento que es un método anticonceptivo y que tiene 99.5% de efectividad. Un especialista hoy nos platica sus bondades. El implante subdérmico es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces. Sin embargo, solo 2 de cada 10 derechohabientes del IMSS en Yucatán lo solicitan. La ginecobstetra Emma Carolina Cerón habló sobre las bondades de este método. Puede durar hasta 3 años perfectamente y entre los efectos tal vez que puede ocasionarle a la paciente son los siguientes. Puede darle dolor de cabeza, a veces mareos, a veces dolor en las mamas. Sin embargo, son efectos transitorios que eventualmente se irán quitando. Este implante ayuda a evitar la ovulación, haciendo que el moco cervical sea más espeso para evitar la fecundación con el espermatozoide en el óvulo. Otro de sus beneficios es que la fecundidad se regresa de 1 a 3 meses después de retirarlo. Pero, ¿qué es el implante subdérmico? La especialista explicó. El implante es una varilla flexible, radiopaca. ¿Qué significa radiopaca? Que puede ser vista en radiografías en caso que tenga una inserción muy profunda. Esta varilla mide aproximadamente 4 centímetros por 2 milímetros de diámetro, más o menos como del tamaño de un cerillo, y se implanta exactamente en el área subdérmica del brazo no dominante. Este implante tiene una efectividad de 99.5%, así que es una de las más altas.
Se recomienda en pacientes con un índice de masa corporal menor a 30, es decir, que estén en su peso o ligeramente arriba, ya que una persona con obesidad puede disminuir el efecto de este método. Este implante puede tener un costo en iniciativa privada superior a los 4,000 pesos, pero en el Instituto Mexicano del Seguro Social se coloca de forma gratuita a los derechohabientes. Sin embargo, dijo que la elección de un método anticonceptivo es personal y va en función de las necesidades de cada mujer. Tenemos muchas pacientes que dicen, no quiero ponerme el dispositivo porque a mi vecina le ocasionó que se encarne o que mucho sangrado. Sin embargo, no a todas las pacientes cursan con la misma situación, misma sintomatología. Entonces siempre es importante que las pacientes acudan a pedir esta información y ya se les orientará acerca de el método que es mejor para ella y su situación. En las unidades de medicina familiar, en el área de planificación familiar, se otorgan diversos métodos anticonceptivos gratuitos que van desde pastillas, inyecciones, dispositivo intrauterino, parches y preservativos a mujeres que han iniciado su vida sexual a fin de evitar embarazos no deseados. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Y antes de despedirme, toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión va dedicada a todos los cumpleañeros de este día. Estas imágenes las encontramos en redes sociales y se trata nada más y nada menos que de las mañanitas, pero en lengua maya. Les dejo esta hermosa melodía para que la disfruten. Tukaya ahau dabi belakti ukinakaba tanikaik tum titech asaba ilak asaba ilawil sokusasta panukai tulakal chicho tokuenel kichpas Hatsutsutalusasta lekintasik tech lepasha Talon yetel kimak ola akaiti tech lekikil ola Lekinu chikasihi iluyich tulakalolo Belak tukinakaba, iboltik techkimak ola. Así que si hoy es su día, le deseamos un muy feliz cumpleaños. Y con esta bonita melodía yo me despido. Le deseo que tenga un excelente fin de semana, que la pase bonito, que disfrute con la familia. Y nosotros nos vemos de nueva cuenta el lunes en punto de las 3 de la tarde en Tele Yucatán Te Informa. Por el momento no le cambie porque se queda con los 15 minutos más deportivos en la televisión yucateca. Está chido. No está chido. ¿Puedo probar? No está chido. Permitir que tu hijo beba alcohol no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En la tiendita de Don Pisco venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Piscolín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Hay de estudios a estudios, pero lo más recomendado es estudiar a Mario Esquivel y su grupo de talentosos músicos para aprender a escuchar buena música. El estudio de Mario Esquivel, martes 9:30 de la noche por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán.
Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Tele Yucatán te informa. Hoy, en este viernes por la tarde, vamos a estar platicando acerca del béisbol. Los Leones de Yucatán se agenciaron su cuarta serie consecutiva en esta segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana. Ayer en el Cuculcán, con serpentina del dominicano César Valdés, quien acumuló su triunfo número 10, vencieron 10 carreras a 1 a los Rieleros de Aguascalientes. Le tendremos todos los detalles. En información del fútbol, los dos equipos yucatecos en el Nacional Sub-6 quedaron eliminados de los cuartos de final esta mañana. También estaremos hablando del tiro con arco, y es que el yucateco Luis Lezama Soto va a estar representando a México en el Mundial Juvenil en España en agosto próximo. En información de la Paralimpiada, se da a conocer que a finales de septiembre, por tercer año consecutivo en Colima, Yucatán tendrá una delegación participando de 105 atletas. De esto y mucho más estaremos hablando, y como siempre, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Gracias, Mario. Sí, muy buenas tardes, ya listos con toda la información en este viernes, ya estamos a fin de semana. Rápido, vámonos con nuestras vías de comunicación, 940-7600, nuestro teléfono, redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que pueda usted estar en contacto con nosotros. Hoy en noticias del béisbol, pues el famoso dominicano pitcher, la famosa Mamba, como se le conocía a Arturo Florentino, quien lo recordará jugando en la temporada pasada para los Senadores de la Morelos en la Liga Meridana, pues fue contratado por los Pericos de Puebla, así que a partir de recta final de lo que queda de la temporada jugará la famosa Mamba, que aquel pitcher de los Senadores jugará con los Pericos del Puebla. En más del béisbol, Xavier Scruggs y por supuesto el italiano Alex Liddy desforraron a Donía Blanca ayer, y los melenudos no solamente ganaron el partido 10 carreras a 1, se apuntaron a la serie ante el equipo de los Rieleros de Aguascalientes. Aquí está el resumen. Xavier Scruggs y Alex Liddy detonaron cuadrangulares, mientras César Valdés lanzó una auténtica joya para darle a los Leones de Yucatán su cuarta serie al hilo, luego de ganarle 10 carreras a 1 a los Rieleros de Aguascalientes en el Parque Cuculcán. El dominicano Valdés obtuvo su 10º triunfo de la campaña gracias a su actuación en 6 capítulos, donde ponchó a 8 enemigos, aceptó solo 4 hits y no permitió carreras. Yucatán se apoyó del bateo del italiano Alex Liddy y del norteamericano Xavier Scruggs, quienes detonaron cuadrangulares para producir 6 carreras. Las Fieras se fueron adelante 3-0 en los 2 primeros innings, impulsados por imparable de Sebastián Valle y Walter Ibarra. En el cuarto rollo armaron rally de 4 rayitas al venir sencillo de Jonathan Jones y bambinazo de Liddy con 2 compañeros a bordo. Ya en la quinta, los selváticos firmaron su triunfo con otros 3 zarpazos mandados al plato por el primer vuelacercas de Xavier Scruggs en la Liga Mexicana. Los rieleros evitaron la blanqueada con una carrera anotada por Eliezer Ortiz en el 8º rollo. Al final, el revés se le cargó a Bennett Parry. Antes de iniciar el último juego de la serie y en el marco de la celebración del aniversario de la independencia de Estados Unidos, Cory Brill, cónsul general de ese país en Mérida, lanzó la primera pelota ante los aplausos de los 11 peloteros norteamericanos que juegan
con los Leones de Yucatán. Pues es un gran honor para mí estar aquí con ustedes. Es el 4 de julio, el Día de Independencia para los Estados Unidos y uno de los primeros juegos de serie. Los dos países nos encantan el béisbol, es algo que compartimos, entonces estoy muy feliz a estar con todos los amigos yucatecos aquí para el Juego de los Leones. Bueno, por cierto, la directiva de los Leones, hablando de estadounidenses, activó ya al estadounidense Arthur Lee Charles y desactivaron del roster a Sergio Contreras. Así que Sergio Contreras no está fuera del equipo, nada más lo desactivaron del roster y a su vez activaron a Arthur Lee Charles. Bueno, cambiamos de tema, vámonos al fútbol, y es que en el Campeonato Nacional Sub-6, categoría Sub-6 que se realiza en esta ciudad, pues de los 4 equipos yucatecos que estaban participando, desafortunadamente pues ya ninguno lo está haciendo o ninguno quedó, ya que hoy en los cuartos de final, 2 de ellos que se habían clasificado, desafortunadamente fueron eliminados. Las selecciones de Yucatán, categoría A y B respectivamente, fueron eliminadas en los cuartos de final del Campeonato Nacional de Fútbol categoría Sub-6 que se realiza en esta ciudad. El equipo A cayó de manera estrepitosa 6-1 contra Nayarit, mientras que el equipo B sucumbió 2-1 contra Coahuila en partidos disputados esta mañana en las canchas de la Escuela Modelo. Realmente yo creo que lo más importante que podemos rescatar de este torneo ha sido el fogueo que han tenido los niños y la diversión, el ímpetu y las ganas que le han puesto. Yo creo que esto va a elevar mucho su nivel de juego. Estoy seguro que regresando a sus ligas van a llegar mucho más motivados. E independientemente de los resultados que tuvimos, los niños le echaron muchas ganas y cayeron con la cara al sol, peleando como verdaderos valientes. Yo creo que esta enseñanza, este aprendizaje y este primer torneo para ellos va a ser muy importante para su desarrollo personal. Manuel Martín Medina aseguró que el torneo que concluirá este sábado fue todo un éxito e incluso fue felicitado a nivel nacional por la excelente organización. Se ha desarrollado todos los partidos con normalidad, hemos tenido buenos arbitrajes, o sea, realmente todo se ha conjugado para que nuestro torneo pues agarre la expectativa que ha agarrado a nivel nacional. Ya han llegado felicitaciones de todos los presidentes de asociaciones a nivel nacional por lo que se está realizando acá en Yucatán. Por último, Manuel Martín Medina declaró que la participación de Yucatán en campeonatos nacionales aún no termina, pues el próximo lunes viajarán a Cancún la selección categoría Sub-9. Posteriormente, la Sub-13 viaja a otro nacional la semana próxima a Campeche y en agosto lo hará la categoría Sub-15 a Tampico. Muy bien, bueno, pues ahí está la información de este Nacional Sub-6. Desafortunadamente los 2 equipos yucatecos que quedaron eliminados. Vamos a ir a una pausa y al regresar estaremos hablando del tiro con arco y también, por supuesto, de la información de la Paralimpiada Nacional 2019. Vamos a una pausa. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. Llega a Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán.
Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa, y a la gente que nos ve en Facebook Live. Tenemos reportes, mi estimado Tony. Sí, así es, Mario. De verdad, gracias a la gente que se comunica con nosotros. Y bueno, el buen Francisco Chin nos pide mandarles saludos a Emily Elizabeth, que mañana cumple 9 añitos, de parte de su papá Francisco de los Almendros, allá en Ciudad Cauquel. Pues muchas felicitaciones para Emily Elizabeth, que mañana cumple 9 años. Quiero pensar que nos está siguiendo y que nunca se pierde el programa. Como debe ser, para mantenerse toda la familia con lo más importante del acontecer deportivo. Vamos a la siguiente nota y hablamos ahora del tiro con arco. Y es que el yucateco Luis Lezama Soto va a representar a México en agosto próximo en el Mundial Juvenil, que va a tener como sede España. Aquí están los detalles. El arquero yucateco Luis Lezama Soto logró su pase al Campeonato Mundial Juvenil que se realizará en Madrid, España, tras competir esta semana en el último selectivo en la Ciudad de México. Por Yucatán, fueron 2 representantes al selectivo nacional que tuvo sede el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, Luis Lezama Soto, que logró clasificarse al Mundial, y Juan Carlos del Río Gutiérrez. El Campeonato Mundial Juvenil de Tiro con Arco se realizará del 15 al 22 de agosto próximo en la capital española, y representando a México participarán, además de Luis Lezama, en la modalidad de arco compuesto, Sebastián García de Coahuila y Rodrigo González de Aguascalientes. En la rama femenil, México estará representado por Dafne Quintero de Coahuila, y de Jalisco, Ana Hernández y Mariana Bernal. La lista de seleccionados para asistir al Mundial la completan Andrea Becerra de Jalisco, Fátima Mellado de Coahuila, Marisela Flores de Nuevo León, mientras que en la rama varonil, Pablo Pérez de Jalisco, Rodrigo Olvera de San Luis Potosí y Romeo Treviño de Nuevo León. Bueno, y en otro tema, la Paralimpiada Nacional, que se va a realizar en el mes de septiembre, pues bueno, pues por parte de Yucatán van a participar una delegación de 105 representantes. Esto nos dice José Rejón Vela, quien es el coordinador del Instituto del Deporte de Yucatán y de la Olimpiada Nacional. Yucatán participará con una delegación de 105 representantes en la Paralimpiada Nacional, que tendrá como sede, por tercera ocasión consecutiva, el estado de Colima a finales de septiembre, anunció José Rejón Vela, coordinador de la Olimpiada Nacional del Instituto del Deporte de Yucatán. Tuvimos las primeras pláticas con las asociaciones involucradas. Hace 3 días hablamos a la CONADE, también ellos tuvieron su reunión con las federaciones. Nosotros estamos esperando que salga la convocatoria nacional y obviamente los anexos, pero previo a esto nosotros ya tenemos algunas fechas y en base a eso estamos trabajando, como lo hacemos también con los convencionales, con la convocatoria anterior y con los anexos anteriores. En caso de que haya alguna modificación cuando se emita la convocatoria oficial a nivel nacional, nosotros también nos adecuamos. Para esta edición de la Paralimpiada, José Rejón Vela manifestó que la etapa estatal se realizará en agosto y de manera simultánea para las 5 modalidades. Además de las 11 disciplinas a disputar en el nacional, Yucatán participará en 7 de ellas. Este año lo que queremos innovar es de que hacer los estatales al mismo tiempo todas las discapacidades, como se hace la Olimpiada y no por separado. Esas son las pláticas que estamos haciendo con la asociación. Ya estamos llegando a acuerdos. Este lunes tenemos una reunión ya para detallar obviamente las fechas y ponernos de acuerdo también con los clasificadores que deberán venir de México para que obviamente, valga la redundancia, clasifiquen a nuestros atletas. Durante la Paralimpiada, Yucatán conformará sus selecciones de las modalidades de silla sobre ruedas, discapacidad auditiva, deportistas especiales, parálisis cerebral y ciegos y débiles visuales.
Y antes de irnos, le quiero invitar a que mañana nos acompañe a las 4 de la tarde en Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Vamos a tener los resúmenes de todos y cada uno de los partidos ante los Rieleros de Aguascalientes. Vamos a recordar a Leonel, el coronel Aldama, quien falleció desafortunadamente el pasado lunes. Y tenemos una entrevista con el presidente melenudo, Eric Arellano, quien habla acerca de las últimas contrataciones, da un balance de esta temporada y también platica sobre los avances en torno a la construcción de un nuevo parque de béisbol para hacer la nueva casa de los Leones de Yucatán. Le invito a que nos acompañe a Andrés Novelo Basulto y a un servidor mañana 4 de la tarde, Garra Melenuda por Tele Yucatán. Ya nos vamos, mi estimado Tony. Nos vamos, buenas noches, saca la garra. Buenas tardes, noches al rato, tardes ahora. Hasta la noche. Los yucatecos somos gente trabajadora y con valores bien arraigados, quienes tenemos una cultura que trasciende fronteras. Por eso conoce las historias de éxito de la gente que ha salido de nuestro estado para triunfar en otros países, poniendo nuestras costumbres y tradiciones muy en alto. Conócelos en Yucatán en San Francisco, el sábado a las 6 de la tarde, por Tele Yucatán. ¿Problemas en el hogar? ¿Amor? Suerte, salud, trabajo, negocios. Véanos de 11 a 11:30 de la noche por su canal preferido, Comuna Universal de Videntes. La información del día presentada con objetividad y veracidad de los acontecimientos más importantes generados en el estado. Tele Yucatán te informa. Edición nocturna. Lunes a viernes, 8 de la noche. Entérate por Tele Yucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas. Y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes, 7:30 de la noche. Por Tele Yucatán. Península de Yucatán, apenas sobresale del oleaje una pequeña isla de casi 8 kilómetros de largo y que, sin embargo, es el mayor refugio para muchas especies de aves en el Caribe mexicano. En sus aguas cristalinas se unen las tibias corrientes del Mar Caribe y del Golfo de México, cargadas de nutrientes que forman también un santuario de gigantes marinos. Se trata de Isla Contoy, una zona privilegiada, donde todo es idóneo para la reproducción de más de un centenar de especies de aves. Gran variedad de tortugas, múltiples peces, diversos cangrejos, esponjas y corales. Gracias a que hace más de 50 años fue considerada un área que debía ser protegida, Isla Contoy ha conservado casi intactos los ecosistemas que la conforman, y le fue otorgada la categoría de Parque Nacional en 1998. Isla Contoy es una historia de éxito en la conservación, pues mantiene muchas especies fuera de peligro de extinción. Sin embargo, algunas otras se encuentran en el Libro Rojo de Especies Amenazadas, y esta es su historia. Olas y acorazados. Isla Contoy se encuentra a 32 kilómetros al este de Cabo Catoche, en Yucatán, y a 30 kilómetros al norte de Isla Mujeres,
Ambas islas pertenecen al estado de Quintana Roo. Esta corta distancia ha sido suficiente para que Isla Contoy se conserve ajena al explosivo crecimiento urbano turístico que en los últimos 30 años sucede en las costas de la península de Yucatán. Contoy es una palabra que proviene del maya y significa bajo protección, llamada así por el refugio que brindó a los marinos, o también del vocablo ponto, que en maya significa pelícano. Muchas expediciones de ornitólogos y naturalistas atraídos por la enorme variedad de aves que habitan esta zona, elaboraron reportes e informes que hicieron que, en 1950, los conservacionistas mexicanos la consideraran un importante foco de atención que había que resguardar. A partir de entonces, en 1961, se decreta a Contoy como una zona de reserva natural y refugio de la fauna, convirtiéndose en la primera isla protegida en la península de Yucatán. Pero es hasta 1998 cuando se le otorga la categoría de Parque Nacional. Todas estas consideraciones legislativas y conservacionistas han mantenido a la isla al margen del desarrollo urbano, y no porque desmerezcan atractivos naturales, sino porque además existe una condición básica que lo impide. No hay cuerpos de agua dulce, ni superficiales ni subterráneos en toda la extensión de la isla que permitan la edificación de centros turísticos y pequeñas poblaciones. Convertida en un santuario de conservación, la falta de agua dulce no ha sido un factor negativo para la biodiversidad que habita la isla Contoy. Las aves, tortugas, lagartijas, cocodrilos, culebras y cangrejos que la pueblan prescinden de ella y están adaptados a las condiciones que este hábitat les brinda, mismas que han impedido la presencia de fauna nociva para la isla, como ratas y gatos y otros depredadores mamíferos. La ubicación de la isla Contoy en el Caribe mexicano es una ubicación estratégica para la sobrevivencia de muchas especies de aves y su conservación. No solamente aquellas en riesgo de extinción, sino muchas que son residentes, pero que al estar en un sitio con gran abundancia de alimento, tienen unas poblaciones muy altas que después integran las poblaciones que viven en otros sitios de toda la península de Yucatán. En sus 230 hectáreas de superficie casi plana, Isla Contoy tiene diferentes ecosistemas. Playas extensas expuestas al fuerte oleaje del mar abierto. Una amplia zona de dunas de arena caliza con arbustos y árboles. Una gran extensión rocosa cortada por las entradas de 3 lagunas, así como otras 5 lagunas de agua salada en el interior. Al sur de la isla se encuentra el arrecife Ixtlaché, que forma parte del sistema arrecifal mesoamericano, el segundo más grande del mundo. La ubicación de Isla Contoy es estratégica, porque frente a su costa occidental se encuentra la zona marina donde se unen las corrientes de agua fría del Golfo de México con las corrientes cálidas del Mar Caribe. Ambas corrientes provocan que suban a la superficie los huevecillos de peces y corales, con los que se forma un caldo nutritivo que atrae para alimentarse a miles de peces tan pequeños como las sardinas o tan grandes como el tiburón ballena y la mantarraya gigante. Por otra parte, esta enorme congregación de peces atrae a cientos de especies de aves que se alimentan de ellos y que encuentran su refugio en Isla Contoy. Se calcula que durante el invierno existen más de 10,000 pájaros, lo que significa que en Isla Contoy hay más aves por metro cuadrado que en cualquier otra parte de la península. Entre la gran variedad de aves se encuentra el pelícano pardo,
que se congrega en grupos tanto para anidar como para salir en busca de alimento a otros puntos no muy distantes. Para guardar energía, buscarán las corrientes de aire que les permitan planear y desde ahí, a mediana altura, gracias a su agudeza visual, el pelícano pardo puede identificar la posición exacta de peces para dejarse caer en franca picada y como flecha ir directamente hacia ellos. En el momento de que el pico toca el agua, el pelícano lo abre para usar su bolsa membranosa a manera de red. Después de exprimir el exceso de agua con una serie de movimientos internos, logra voltear de cabeza a sus presas para deglutirlas en un solo trago. El uso indiscriminado y extensivo del DDT en los años 60 pusieron al pelícano pardo y a muchas otras aves en el libro rojo y al borde de la extinción. Se descubrió que el DDT se fijaba a la capa de grasa de las aves y provocaba que los huevos que ponían tuviesen cascarones muy delgados, a tal grado que se rompían al ser empollados. Sin embargo, después de la prohibición del uso de DDT en 1972, los pelícanos tuvieron un repunte espectacular y ahora son una especie abundante. Sin duda, la protección de Isla Contoy es parte fundamental de esta historia de éxito del pelícano pardo en el Caribe mexicano, ya que es la principal zona de anidación de esta especie. No está chido. No está chido. No está chido. ¿Qué onda? ¿Quieres? No está chido. Beber alcohol antes de los 18 años no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. La isla Contoy alberga a 152 especies de aves marinas, lo que significa casi el 30% de los pájaros registrados en toda la península de Yucatán. Afortunadamente, no todas las aves que viven en Isla Contoy son vulnerables, ni están en peligro de extinción, como es el caso de las fragatas marinas. Llamadas así por ser las piratas de las aves, siempre están al acecho de otros pájaros para robarles el alimento. Las fragatas están impedidas para pescar sumergiéndose en el mar, ya que sus plumas no son impermeabilizadas y el peso del agua las acabaría ahogando. Pero también porque las fragatas no pueden alzar el vuelo desde una superficie baja. Ellas, a diferencia de otras aves, necesitan aventarse al vacío para despegar. Una vez que están en el aire, alcanzan grandes alturas con sus extensas alas que llegan a medir 2 metros de punta a punta. La ligereza de su pequeño cuerpo les permite planear ininterrumpidamente, de noche y de día, pasando hasta una semana en vuelo constante. La abundancia de alimento en las aguas de Isla Contoy puede provocar frenesís alimenticios. Las fragatas solo tienen que sumergir el pico para obtener su alimento.
Además de la fragata y el pelícano, abundan los cormoranes, un ave que fue cazada como sustituto de gallina por los pobladores de la península, que se trasladaban a la isla en busca de alimento. Sin embargo, esta práctica no acabó con la población de cormoranes en la isla. De hábitos diurnos, el cormorán es un gran pescador que se zambulle hasta 10 metros para sacar a los peces. Suele vérseles pescar en grandes parvadas alrededor de la isla persiguiendo bancos de sardinas. Los cormoranes también anidan en las partes más altas del manglar y siempre hay uno de ellos vigilando el nido, pues en cualquier descuido, las fragatas pueden atacar y llevarse un pollo. Esta ave de plumaje negro tiene en Isla Contoy la mayor área de anidación de todo el Caribe mexicano. Cerca de la orilla del mar, encontramos a otra especie de ave que pesca de una manera muy singular. Es conocida como rayador, ya que tiene una peculiar característica en su pico. La mandíbula inferior es más prominente y le permite rayar la superficie del mar para obtener su alimento, que consiste en pequeños peces, insectos, crustáceos y moluscos. No lejos de ahí, otra ave usa su gran pico a manera de filtro y con la ayuda de sus patas remueve lodo o cieno del fondo marino y de los esteros. Se trata de una de las aves más grandes, coloridas, longevas y más bellas del mundo. El flamenco rosado del Caribe. Esta singular ave de patas muy delgadas cuenta con un cuello largo que tiene 20 vértebras, gracias al cual alcanza la superficie de la arena, que filtra con el pico dotado de unas laminillas internas contra las que aprieta su lengua para retener las larvas de camarones, peces, artemias y pequeñas plantas y algas que son su alimento. Y aunque es un ave que se encuentra en el libro rojo de especies amenazadas, en los últimos años sus números son estables, gracias a la protección de santuarios como las reservas de Celestún y Ría Lagartos, en tierra firme, donde se han censado una población de 22,000 flamencos, a los que se suman, por supuesto, los que son protegidos en el Parque Nacional de Isla Contoy. En otro ecosistema de Isla Contoy, donde se encuentra una gran zona rocosa, vive otra singular ave a la que se le conoce como gallito marino, debido a la cresta oscura parecida a un antifaz, o también le llaman golondrina marina, porque tiene la cola bifurcada. Son aves migratorias que llegan a anidar a la isla. Les resultan idóneos los recovecos que se forman entre las rocas para proteger sus huevos. Como son gregarios, permanecen reunidos en parvadas que emiten un ruido capaz de ser escuchado a medio kilómetro de distancia. Esta isla no es solamente un refugio para las aves marinas, ya que en ciertas épocas del año, en la costa norte, puede observarse el arribo de gigantes marinos. La mantarraya gigante y el tiburón ballena realizan grandes recorridos para llegar puntuales al festín que les brinda el mar Caribe. La mantarraya gigante viaja en grandes grupos, buscando los lugares donde las corrientes congreguen millones de huevecillos de peces, así como larvas de moluscos y crustáceos que detecta y encausa a su boca con las puntas de sus aletas cefálicas ubicadas al lado de sus ojos. En su boca tiene entre 120 y 130 dientes en forma de peine, con los que se ayuda a triturar y filtrar el alimento. La mantarraya también pertenece a la familia de los tiburones. Es un auténtico tiburón con alas,
parece volar bajo el fondo marino de manera espectacular y ejecuta danzas magistrales mientras se alimenta. Majestuosa, la mantarraya gigante agita sus enormes aletas laterales que pueden llegar a medir más de 7 metros de envergadura, gracias a las cuales puede navegar grandes distancias durante sus migraciones anuales de las que poco se conoce. A diferencia de las rayas que viven en la arena, las mantas gigantes no cuentan con un arpón ponzoñoso en su cola, con el que puedan defenderse. Son inofensivas y solo se alimentan filtrando el plancton marino. Las puntas de sus alas son comercializadas en los mercados asiáticos como aletas de tiburón. Esto, aunado a la pesca indiscriminada, las ha llevado al libro rojo de especies amenazadas. ¿Por qué se le niega la atención médica a una mujer embarazada? Mi mamá una vez me comentó que todas las mujeres tenemos derecho a acceder a los servicios médicos de calidad adecuada y digna durante el embarazo, parto y durante la recuperación de las mujeres. Se debe proteger su vida y su salud. El personal médico, público o privado debe conducirse con respeto a los derechos humanos y no generar afectaciones físicas o psicológicas y a la salud reproductiva de las adolescentes y mujeres. Entonces, los médicos que nieguen el servicio médico, brinden una atención deficiente o con maltrato, están violando los derechos humanos. Oh, entonces cuando yo sea grande y sea una gran doctora, no voy a permitir este tipo de violencia contra las mujeres. Me parece muy buena idea, Lupita. Es derecho de las mujeres tener un trato adecuado, oportuno, respetuoso y de calidad, tanto para ella como para el bebé. Si quieres saber más de tus derechos humanos, consulta la página cndh.org.mx. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Ya está comenzando la fiesta del pueblo. Esta semana en su programa de Fiesta en Fiesta nos trasladamos hasta el bello municipio de Tequit, Yucatán. Acompáñanos a revivir los mejores momentos de la fiesta tradicional en honor a San Antonio de Padua desde la capital de las Guayaberas. Mi nombre es Ángel Chan y nosotros somos de Fiesta en Fiesta. Ya la vaquería se van a bailar. Día tras día, llegan a Isla Contoy cientos de visitantes de todo el mundo. La afluencia promedio es aproximadamente de 3,000 turistas al mes. Como visitante de la isla, es necesario pagar derechos y todas las embarcaciones necesitan un permiso especial. Además de que deberán seguir al pie de la letra el reglamento que les indica todo lo que pueden y no pueden hacer durante su estancia en el Parque Nacional. El Parque Nacional Isla Contoy cuenta con facilidades para los visitantes y un pequeño museo, donde pueden observarse maquetas de algunas de las especies más importantes de la isla. La educación es una de las formas más importantes para la conservación de las especies y de los ecosistemas. No se puede cuidar lo que no se conoce. Gracias a ello, Isla Contoy es un ejemplo de conservación de especies a nivel nacional.
Los recursos que se obtienen por el turismo son utilizados para la conservación de la isla y sus especies. Ignacio Barajas es guardaparques de la reserva. Tiene más de 12 años a cargo del cuidado y conservación de las tortugas en la isla. En época de arribazones recorre las playas, acompañado por voluntarios para vigilar y monitorear los nidos. Cada verano arriban a las costas de Isla Contoy 3 especies acorazadas que se encuentran en el Libro Rojo. La tortuga de Carey, la tortuga blanca y la tortuga caguama. En el trabajo del monitoreo de las tortugas es venir a checar los nuevos nidos, y esto lo hacemos a través de los rastros más frescos. Identificamos dónde sube la tortuga y dónde baja. Una vez que identificamos dónde dejó el nido, ponemos las balizas. Estas balizas nos van a servir para cuando eclosionen las tortugas, tener una referencia y venir a limpiar también los nidos, con lo cual tenemos el porcentaje de avivamiento por especie y por playa. Cada verano, la luna anuncia la llegada de las tortugas a las mismas playas donde nacieron. Solamente las hembras regresan a tierra para desovar. Al principios de los 70, incluso Contoy era un lugar donde se llegaban a juntar hasta 10,000 tortugas que se exportaban a Estados Unidos. Entonces, en todo lo que es la península siempre ha sido un sustituto de la res principalmente, porque en estos lugares no había otro consumo de carne y la carne de la tortuga es muy semejante a lo que es la res. Entonces, para principios de los 80 fue cuando se vieron los descensos en las poblaciones de manera muy marcada. Esta tortuga blanca arribó a la playa para depositar un promedio de 100 huevos. Casi siempre sucede por las noches, para evitar a las aves predadoras. Y aunque el 80% de sus crías en Isla Contoy podría llegar al mar, solo el 5% de ellas lograrán alcanzar la edad adulta. En este momento hay 2 o 3 nidos nuevos y tenemos 3 nidos marcados anteriores. Estas son principalmente blancas. Cada especie deja un rastro que la distingue. Por ejemplo, en blanca son muy grandes y avanzan con las 2 aletas al mismo tiempo, entonces su rastro es simétrico. Mientras que para caguama y carey, sus rastros son asimétricos, van primero empujándose con una y luego la otra aleta. Y por el tamaño, el caguama es mediana y carey es mucho más pequeño. Pasados 80 días, los huevos de las tortugas eclosionan y las crías salen a la superficie buscando su propio camino bajo la arena. Isla Contoy tiene el número más alto de tortuguitas que al nacer llegan al mar de manera natural. Una de las razones es que la carencia de agua dulce en la isla impide la existencia de depredadores mamíferos como mapaches y tejones y de perros que están totalmente prohibidos en la isla. Es un nido inconcluso, pero se ve dónde iba a poner los huevos, que es esa como cacerola que tiene en medio. ¿Por qué razón lo dejó? Posiblemente la arena se le estaba viniendo encima cada rato o encontró piedra al fondo de lo que era el nido. Entonces de esa manera pues deja de hacer este intento y va a buscar otro lugar. Los guardaparques de la Isla Contoy vigilan las diferentes zonas que cada especie elige para anidar y en las oficinas de la reserva pueden monitorear por computadora el número de las nidadas de cada año. Las extraordinarias cifras de habitantes que ofrece Isla Contoy se deben mucho a su separación de la costa y a la lejanía con las poblaciones humanas. Además, la legislación adecuada y la creación oportuna del Parque Nacional Isla Contoy ha hecho de este paraje un ejemplo de conservación en el país.
La isla sigue siendo un santuario de olas, aves y acorazados que han sobrevivido en el planeta por millones.